Un pastor de los picos de Europa llena de animales toda la maja y contempla como su rebaño que pasta en el monte y tranquilo está, que tranquilo está. Y los viejos que habían las majadas, contentos lo miran al verlo pasar. Cuando pasa el pastor por el pueblo, con todo el rebaño lo feliz que va, los vecinos se miran diciendo: último relevo generacional, generacional. Ya no se oyen las voces del puerto de aquellos pastores que iban a faenar. Y en las noches de la primavera, junto a la cabaña se para escuchar los cencerros que suenan deprisa y avisan que el lobo acechando está, que acechando está. Y al salir solo encuentra los restos de aquellas cabritas que él iba a criar. Si supieras la rabia que siente y apretando el puño se eche a llorar, no tiene nadie que lo defienda y piensa en marcharse e irse a la ciudad, irse a la ciudad. Pero luego recuerda a su abuelo y al niño que decía que él iba a aguantar. Cuando mira el pastor a su hijo, le coge la mano que jugando está y le dice que estudie y aprenda, que cuando sea grande tendrá que marchar, tendrá que marchar. Los pastores se hacen de chicos, por mucho que aprendan siempre volverán.